El presidente de ACE, Álvaro Danza, respondió a las denuncias realizadas por legisladores del Partido Nacional Colorado Independiente sobre la incompatibilidad de su cargo y el trabajo en el ámbito privado. Dijo que no hay nada para ocultar en su actividad pública y privada y ratificó que está trabajando para mejorar la salud de la gente. El jerarca fue ratificado en su cargo una vez más por el presidente de la República, Yamandu Orsi, quien destacó que lo importante es atender la salud de la gente. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 19 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con los vientos soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, con una máxima anunciada por Inumet de 24 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Belsen, entre Colombes y Ámsterdam. Hasta las 20 hay un corte allí por tareas de hormigonado. Joaquín Velasco, entre Acosta y Lara, y Francisco Simón, también hay un corte de calle hasta las 17 horas por tarea de hormigonado. Carlos Mayolo, entre Sarmiento y José Figueira, hasta las 18:30 hay tareas de carga y descarga. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que el Frente Amplio no puede juzgar impositivamente a los residentes con propiedades en el exterior y anunció que su partido no votará el impuesto mínimo global y condicionó el apoyo al llamado impuesto Temu. El coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública, Emiliano Rogido, aseguró que las cifras del delito por estafa tuvieron un crecimiento exponencial entre 2013 y 2024. El especialista enumeró los tipos de ciberdelitos más comunes y sus consecuencias. La familia de Pablo Carrasco, el principal imputado por la estafa de Conexión Ganadera, transfirió más de 1 millón de euros a cuentas de sus hijas y otras personas de su círculo, según Fiscalía. El próximo 6 de octubre se realizará una nueva audiencia por el caso en el que más de 4.000 personas fueron damnificadas. Se firmó en Río de Janeiro el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, lo que genera un mercado de casi 300 millones de personas. Este jueves se cumplen 79 años de la promulgación de la ley número 10.783, que estableció por primera vez los derechos civiles de las mujeres en Uruguay. La politóloga, docente y escritora Nikki Johnson dijo a MBD Noticias que si bien existieron muchos avances, todavía hay leyes que no se cumplen en la forma de vida, como por ejemplo la de violencia basada en género. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanecerá bajo observación médica tras presentar una crisis de hipo, vómitos, dificultades respiratorias y presión baja que motivó su hospitalización en la ciudad de Brasilia. Así lo confirmó a la prensa local su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, al salir del centro médico donde se encuentra internado. Vamos al Parlamento, sigue trabajando intensamente la Comisión de Presupuestos, recibiendo autoridades con varias repercusiones en varios temas que se están desarrollando en esta jornada. Abril Mederos está allí, nuestra periodista. Adelante, Abril. Buen mediodía, Rosina. Continúa la actividad parlamentaria por aquí, más precisamente la que lleva adelante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que sigue recibiendo delegaciones. En esta oportunidad, desde las 10 de la mañana, comparece la del Ministerio de Ambiente, presidida por el ministro Edgardo Ortuño. Y bueno, continúa por estas horas para contar un poco sobre qué es lo que se está tratando allí. Estamos con el diputado del Frente Amplio, Alejandro Zavala. Gracias por estos minutos. ¿Cómo se recibe al ministro Ortuño? ¿Qué plantea en términos de presupuesto? Bueno, muy bien. Él trajo las prioridades de gobierno, que una es el cuidado del agua, esto ya lo hemos discutido, fue parte de la campaña electoral, parte del programa, parte también de la interpelación que vino el ministro con el tema Casupay, una inversión de $1 millón por año, que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades del ministerio no solo para controlar, monitorear la situación
hídrica del país, sino también para la acción sobre las cuencas, ¿no? Esto tiene que ser parte de las prioridades porque no lo hemos solucionado y es algo que tenemos que solucionar. La otra prioridad es la que tiene que ver con el manejo de la disposición final de residuos. Hay situaciones en el interior del país que son críticas, en residuos al cielo abierto, disposiciones que no contemplan ni las normas ambientales ni las condiciones higiénicas necesarias. Ahí también hay $1 millón por año para apoyar la reconversión de esos sitios. Y bueno, después lo que tiene que ver con la prevención, la mitigación, la acción sobre los problemas que nos genera el cambio climático, ¿no? También es una competencia del Ministerio, un Ministerio que es muy pequeñito, que fue creado en el periodo pasado con muy pocos recursos y que nosotros estamos tratando de fortalecer. Es un Ministerio que además no solo tiene que controlar la actividad industrial, sino también la actividad agropecuaria, lo que implica un desafío importantísimo para un Ministerio que cuenta con 400 funcionarios. ¿Qué ha dicho el ministro Ortuño en términos del refuerzo presupuestal para su cartera? ¿Está conforme? ¿Está requiriendo de mayor presupuesto? Bueno, todos los ministerios, todas las instituciones quisieran tener mayor presupuesto. El presupuesto que trajo el ministro Ortuño fue el acordado dentro del Poder Ejecutivo, o sea que obviamente que si hay alguna reasignación y hay algún extra que se le pueda otorgar, será bienvenido por el ministro, pero es parte del acuerdo político del Consejo de Ministros en una situación fiscal muy restrictiva, muy complicada, con un déficit fiscal mucho mayor del que esperábamos, que nos dejó la administración anterior, y bueno, tenemos que obviamente enfrentar las dos cosas, ¿no? Atender el frente fiscal y además hacer las inversiones y atender los problemas del país que están planteados desde hace tiempo ya. ¿Qué se ha planteado por parte de la cartera con respecto a las obras a realizarse? Pienso en la represa de Casupá, porque más temprano el legislador Mario Colman del Partido Nacional decía que no estaba presupuestada esa obra en el presupuesto, más allá de que esto excede el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? No, que eso va en el presupuesto de la OCE, ¿verdad? Las obras son de la OCE, no son del Ministerio de Ambiente, por eso no están en el presupuesto nacional. El presupuesto de la OCE lo aprueba la OPP y eso fue aclarado cuando se interpeló al ministro cuáles eran los montos y a qué estaban destinados. De todas maneras, hay una propuesta de volver atrás con lo acordado para continuar con Casupá y pensar en el proyecto de la planta potabilizadora en lugar de en Arasatí, en Juan Lacase. ¿Cómo se recibe esa propuesta? No, será estudiada como toda la propuesta, pero aumentar la distancia del área metropolitana donde se pone la planta potabilizadora solo aumenta los costos. La decisión que tomó el gobierno, que es la de poner la planta en Aguas Corrientes y hacer la represa de Casupá, es no solo la más conveniente desde el punto de vista ambiental, sino la más eficiente desde el punto de vista económico. Zavala, ya para cerrar, le pido brevemente si puede adelantarnos un poco de cuáles son las expectativas de la próxima delegación que va a recibir la comisión que va a recibir al Ministerio de Desarrollo Social a las 15 horas. ¿Cómo se la recibirá? Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social es de los más beneficiados en el mensaje presupuestal, porque hay una prioridad clara del gobierno que tiene que ver con la atención a las infancias, a las adolescencias, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Así que esperamos que sea un buen desenlace, que incluso la oposición esté contenta. Muchas gracias. La palabra del diputado del Frente Amplio, Alejandro Zavala, en el marco de esta comisión de presupuesto integrada con Hacienda que sigue recibiendo delegaciones a esta hora. Muy bien, Abril, muchas gracias. Y en medio de la comparecencia del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, el representante del Departamento de Colonia, hablamos de Mario Colman, reiteró allí la propuesta alternativa al proyecto Casupá. La iniciativa fue aprobada por la Junta Departamental de Colonia, que solicitó que se considere la opción de tomar agua del Río de la Plata a la altura de Juan Lacase para luego transportar el agua hasta el punto de trasvase. Esto sería en Paso Valdés. El sistema va a necesitar de la construcción de una tubería de 82 kilómetros, una estación de bombeo en Juan Lacase y otra intermedia en Rincón del Pino, en San José. Oportunamente lo presentamos cuando vino el ministro Ortuño a la Comisión de Ambiente, que entendíamos que la alternativa al Río de la Plata era buena. Ya no Arasatí por la discusión de la salinidad, sino más al oeste. Y ahí se hablaba de Juan Lacase como una posibilidad. Incluso en los memorandos de entendimiento con el consorcio se estableció una toma más al oeste. Entonces entendemos que ante la posibilidad de tener una toma que pueda dar respuesta a las necesidades hídricas que hablamos, y que no tenga los impactos irreversibles que va a generar Casupá, que es así, entendemos que hay que explorar, hay que sentarse, hay que trabajar esta posibilidad.
Lo que se nos dijo por parte del presidente de DOCE en su momento fue que, bueno, algunos no lo veía viable por temas económicos, porque lleva más caños al oeste, más kilómetros de caño, pero también hay que decir, hay que dar respuesta a Libertad por el tema del arsénico, hay que dar respuesta también por la falta de déficit hídrico de Ciudad del Plata. Hay un montón de costos que nosotros entendemos que también deben de sumarse y ponderarse. De vuelta, es el agua para los próximos 50 años y estamos hablando de que hoy por hoy todavía no tenemos una respuesta. ¿Cuáles son los costos? Que sería la segunda toma que se habla del Santa Lucía y de la construcción de Casupá. Así que bueno, todas estas instancias, hoy en la Comisión justamente de Presupuesto y Hacienda Integrada, analizando el presupuesto, también es una instancia para nosotros para plantear y para movilizar por lo menos una alternativa, por lo menos que se agoten todas las alternativas antes justamente de tener un impacto, porque estamos hablando del Ministerio de Ambiente. ¿Hay respuesta a esta alternativa? Ninguna todavía. Bueno, nosotros incluso se sigue tratando de hablar con el consorcio para ver y explorar la posibilidad. Entendemos que de vuelta el impacto que se tiene justamente es negativo, el de Casupá. Estamos impactando a más de 80, 90 familias que lo van a perder todo y hoy por hoy todavía no hay una respuesta. El presidente de ACE, Álvaro Danza, respondió a las denuncias realizadas por legisladores del Partido Nacional, Colorado, Partido Independiente, sobre la incompatibilidad de su cargo y el trabajo en el ámbito privado. Dijo que no hay nada para ocultar en su actividad pública y privada y ratificó que está trabajando para mejorar la salud de la gente. Luego de varias horas de comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda, esto es en la Cámara Baja, Danza detalló los principales lineamientos de la gestión del organismo para el próximo quinquenio. Interpretamos con total confianza en lo que venimos haciendo, no hay absolutamente nada para ocultar, es todo público, todos lo saben perfectamente, estamos trabajando por la gente, hemos armado una solicitud presupuestal que tiene énfasis en la salud de la gente y esos son los grandes temas del país, mejorar la salud de la gente y para eso vinimos hoy y para eso estamos trabajando y para eso están todos estos compañeros aquí, para demostrar que ese es el centro de nuestros desvelos. Durante la comparecencia en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, Danza habló de las aspiraciones presupuestales, los lineamientos para la gestión de ACE entre 2025 y 2030 y el plan de mejora de la infraestructura, equipamiento y tecnología. Las prestaciones en las que se va a hacer particular énfasis en el periodo son las prestaciones referidas al cuidado de la infancia, haciendo énfasis en la visita domiciliaria para los recién nacidos, ya no los recién nacidos de riesgo, sino todos los recién nacidos en todo el territorio nacional dentro del primer mes de vida. En segundo lugar, estamos enfocándonos en un punto crítico para el gobierno como es la salud mental, mejorar las prestaciones de salud mental, mejorar el acceso a la población para las prestaciones de salud mental, que la gente pueda acceder a mejores prestaciones de mejor calidad, con mayores facilidades y en todo el territorio nacional sin barreras de acceso que hoy existen. Por otro lado, hay una partida referida a fortalecer el primer nivel de atención y la erradicación de profesionales en el interior del país. Se ha elaborado un plan de mejora de infraestructura, de equipamiento y de tecnología en todo el territorio nacional. Hoy sabemos que hay falencias infraestructurales de ACE en las estructuras edilicias y en los equipamientos que hacen a la calidad de atención. No funcionan algunos baños, las instalaciones eléctricas son peligrosas, las instalaciones sanitarias también lo son y todo eso hace a la calidad de atención de nuestros usuarios y en eso también está enfocado nuestro presupuesto quinquenal. Y las autoridades de ACE también defendieron el proyecto del Hospital de la Costa que fue anunciado en campaña electoral por el presidente Yamandu Orsi. Destacaron una inversión de 40 millones de dólares para cubrir una línea que va desde el Puente Carrasco hasta Solís. Por el lado, desde la oposición se cuestionó que el proyecto no va a tener un bloque quirúrgico de mayor tamaño y aseguraron que no debería llamarse hospital, sino policlínica mejorada, dijeron. El proyecto Hospital de la Costa es un proyecto más grande, como se explicó en la comparecencia de la comisión, que hemos llamado Proyecto de Salud Puente a Puente, que va desde el Puente Carrasco hasta el Puente Solís del segundo peaje y que va desde el mar hasta la Ruta 8 y que tiene un montón de dispositivos además del hospital en sí mismo. O sea que para ese proyecto de salud puente a puente está incorporada una partida de dinero de unos 40 millones de dólares que tiene que ver con
la infraestructura del Hospital de la Costa, como tú preguntabas, pero también con fortalecer la atención puente a puente, que son todos esos dispositivos que están desperdigados entre el Puente Carrasco y el Arroyo Solís del segundo peaje y entre el mar y la Ruta 8. Así que viene por ahí ese proyecto y se está avanzando, se está encaminando, se están haciendo las consultorías y se viene pensando en conjunto con el Ministerio las prioridades sanitarias de la gente de ese lugar. Pensamos que iba a ser un hospital mucho más importante de lo que están planteando en esta inversión de 40 millones de dólares, pero incluido en esos 40 millones de dólares incluyen el famoso plan puente a puente, en la cual van a arreglar a 4 o 5 policlínicas. Y pensamos que iba a tener un bloque quirúrgico como realmente merece esa zona para cubrir las necesidades de tantos habitantes en esa zona que realmente no lo van a tener. Y no podemos hablar de hospital, por la definición de hospital. Empecemos por ahí. Un hospital tiene que tener un bloque quirúrgico y una sala de maternidad. Esto sería una policlínica ampliada para pequeñas cirugías, mejorada, pero no se puede llamar hospital. El presidente Yamandu Orsi respaldó una vez más a Álvaro Danza como presidente de ACE y aseguró que el tema de la eventual incompatibilidad de su trabajo en mutualistas privadas es jurídico y no es político. El mandatario agregó que por algo será que se quiere instalar la discusión sobre Danza en el plano político. Acá lo que hay que resolver los problemas de salud de la gente. Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan. Hay un informe jurídico que avala. Mientras no haya informe en contrario, mientras no haya algo determinante, lo primero es la salud de la gente. El que quiera pensar en otra cosa y el que se entretenga con otra cosa, que lo haga tranquilamente. Pero no hay una posición bastante firme, digamos, de los partidos Colorado y Blanco, sus presidentes. Bueno, pero esto es un tema jurídico más que político. Es un tema jurídico. Hay un informe del Piazzo que a nosotros nos dio la tranquilidad del arranque. Ahora, si se quiere hacer de esto un manejo político, bueno, yo lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Otro gobierno... Por algo será, ¿eh? El senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que el Frente Amplio no puede judiar impositivamente a los residentes con propiedades en el exterior y anunció que su partido no votará el impuesto mínimo global y condicionó el apoyo al llamado impuesto TEMU. El legislador dijo que Gabriel Odone era el mejor ministro de Economía y Finanzas que podía elegir el Frente Amplio, pero que en 6 meses de gestión borró con el codo todo lo que escribió durante su actuación en el sector privado. Nosotros le dejamos un país con menos déficit, tuvimos que enfrentar la pandemia, tuvimos que enfrentar la sequía, tuvimos que enfrentar una Argentina 17.000 veces más barata y no aumentamos impuestos, lo bajamos. Entonces, Odone criticó a Susana Arbeleche diciendo que era la ministra de Hacienda. Él es el ministro de Hacienda, porque hasta ahora no se le ha caído una sola idea. Impuesto de TEMU, bueno, si quieren realmente... que sirva para algo, que vaya para bajar el literal E de los pequeños comerciantes. El impuesto a los residentes, eso es martillarse los dedos. Hay que ir a Maldonado, donde hay pleno empleo, para ver cantidad de residentes que eligieron el Uruguay y que naturalmente tienen propiedades en el exterior. No se los puede judiar. ¿Por qué? Porque Uruguay es certero, tiene reglas de juego claras, etcétera, etcétera. Y el impuesto mínimo global, ¿sí? Es bien el mejor alumno de la clase. Es más de la OCDE de Odone que la propia OCDE, ¿sí? Y eso lo único que genera es una reacción y juicios en la ley más inviolable que tiene el sistema jurídico uruguayo, que es la ley de zona franca, que dice: ninguna empresa podrá tener impuestos creados y a crearse. El y a crearse lo que le genera es la posibilidad de que los abogados se hagan un festín donde se llega a votar eso. Volvemos al Parlamento con Abril Mederos y más repercusiones de este proyecto de presupuesto. Adelante, está hablando Andújar, lo vemos, el diputado. La planta potabilizadora de Santa Lucía. Pero de materia presupuestal, la preocupación y lo que se ha planteado como gran preocupación es un impuesto nuevo que se crea a los fitosanitarios, a los plaguicidas, insecticidas, fungicidas, que son parte de la producción agrícola de nuestro país, que es una carga tributaria más de las que venimos discutiendo y debatiendo que tiene este presupuesto, porque nos hemos concentrado quizás en todo lo que tiene que ver con el impuesto global, el impuesto TEMU, pero nos olvidamos que también se carga también desde el punto de vista tributario la producción agropecuaria,
no nos parece lógico porque se utiliza, es un elemento que se llama como para desalentar el uso de lo que son los fitosanitarios, los que son tóxicos, y en materia de política ambiental que tiene que ver con el tratar de evitar que esos fungicidas se puedan usar o no, no va por cargar de impuestos. No está comprobado mundialmente que cuanto más impuestos, más desalentás a la producción, sino lo que se logra es ingresar a la cadena de pagos y que los productos se encarezcan más, que la fruta suba más de precio, que las hortalizas también suban más de precio. No encontramos un sentido. Todavía no he respondido porque es bastante incoherente también el artículo. Es muy difícil de determinar cuál es el alcance que va a tener y queda claro que es recaudatorio. O sea, esto es otro más de aquellos que quieren recaudar para darle ingreso de recursos al Estado sin un fin específico. O sea que no tiene un fin ambiental, sino económico. Para nada, cero fin ambiental, y eso no creo que tenga respuesta, ministro, porque no se va a reutilizar en políticas ambientales, va para la caja del Estado sin ninguna duda. Andújar, estamos en vivo para Telemundo, para que la gente pueda entender exactamente de lo que estamos hablando. En este presupuesto se introduce como una forma, decía usted, de que a nivel agropecuario se utilicen menos determinados tipos de productos, una especie de impuesto. Usted decía que esto no cree que cumpla con el fin y que solamente sería recaudatorio. La excusa es desalentar, ¿no? Pero la herramienta es fiscalizar, o sea, tener una carga tributaria que pese más sobre la producción agropecuaria. Y estamos convencidos que no va a desalentar, porque el productor va a utilizar su plata en tener que comprar el agroquímico que necesita para sacar su producción. Entonces, se puede traducir que el que paga contamina, a criterio del Ministerio de Ambiente, porque tengo plata puedo comprar el agroquímico para tener una buena producción y queda en ese sentido. Es muy difícil de explicar. No la hay, no hay una política de fondo, es recaudación. Es la verdad, es recaudación, es un tributo más de todos los que venimos hablando, es recaudación y caja para el Estado y para el Gobierno Central, para utilizar otra cosa tampoco, porque no se va a volcar este recurso en beneficios al pequeño productor, al mediano productor, al gran productor, no se va a volcar en eso. Es simplemente recaudar como lo que está pasando en otras áreas de este presupuesto. ¿Pero no está ahí el glifosato, Andújar? Es tanto, porque no hay que centrarse solo en glifosato. Ahí están los herbicidas, los fungicidas, todos los productos que se necesitan son de la clase 1A, que es la más peligrosa, la 1B, que son los que se utilizan en Uruguay y se utilizan con receta de los ingenieros agrónomos. O sea, nadie lo hace de forma ilegal y se hace de forma controlada. Esto es simplemente decir, y hay que tener la honestidad intelectual para decir, bueno, quiero cobrar otro impuesto y se lo voy a cobrar a la producción agrícola nacional. Andújar, hubo consultas por parte de la oposición al ministro por las obras en torno al agua que piensan construirse. ¿Qué respuesta obtuvieron? No, respuestas todavía no. Sí se ha preguntado porque hay una preocupación y aparte tenemos la preocupación del saneamiento, porque hay una ley que habla que a partir del 2028 se tienen que contar con 30 millones de dólares por año por 16 años consecutivos para cumplir con la construcción del saneamiento en 61 localidades. Y esa también ha sido una pregunta que todavía no hemos tenido respuesta. No la tuvimos del ministro de Economía, está decretado por ley, fue votada en este Parlamento en ambas cámaras, y bueno, ahora esperemos que el ministro nos diga si va a contar con esos recursos, no va a contar o hay que derogar la ley, porque el saneamiento quizás no se pueda hacer porque OCE no está en condiciones de construirlo. Es una gran incógnita y es un mensaje que se le tiene que dar a la población, porque no se puede seguir generando falsas expectativas si no hay plata en construir saneamiento. ¿Qué le parece la propuesta que hace el intendente Legnani de Canelones de triangular un poco el dinero? Es decir, que le voten un fideicomiso en la Junta Departamental, pasar ese fideicomiso al directorio de OCE y que OCE con eso financie, por ejemplo, lo que es el saneamiento en la Atlántida? A ver, yo no tengo los detalles específicos, pero no es tan triangular. Es directamente, la idea es que la Intendencia tenga un fideicomiso, que ese fideicomiso permita construir el saneamiento de Atlántida, que es muy necesario por distintas situaciones. Una de ellas puede ser el Hospital de la Costa, que es de mucha importancia para los usuarios, y se va a repagar con la tasa de saneamiento, con la tasa que se le cobra, que paga la gente cuando tiene saneamiento conectado y utiliza el saneamiento. O sea, no afectaría desde el punto de vista económico ni a OCE ni a la Intendencia.
Es un plan bien pensado. No tengo, seguridad de la triangulación o no, lo puede hacer la Intendencia mismo en conjunto con la OSIN. A nosotros nos parece una buena idea. Andújar, van a recibir a las 15 horas al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué expectativas hay para recibir a esa delegación y por dónde van a pasar las consultas? La primera es que estamos en alerta roja, queremos saber cuándo termina, cómo vienen las cosas, si se ha podido mejorar en cuanto a la atención de las personas en situación de calle, que es lo que nos ha preocupado todo el invierno, la cantidad de fallecimientos que han ocurrido en esa situación, saber cuándo termina esto, cuál es el próximo plan, si se puede avanzar y qué se va a hacer con los recursos que se le dan al MIDE, que es el ministerio que va a recibir más recursos en este presupuesto que tienen que ver con la pobreza infantil, con las personas en situación de calle, con la alimentación de los niños. Entonces tenemos mucha expectativa, pero una expectativa positiva, no una expectativa negativa. La comparecencia del MIDE para nosotros hoy no es poner una situación de incomodidad al ministro, es tender la mano para saber en qué podemos ayudar para que estas situaciones mejoren. Y esa es la postura, por lo menos, del Partido Nacional. Y es en el camino que queremos recorrer. Recibir a un ministro y decir, bueno, ¿en qué podemos ayudar? ¿Están los recursos? Vamos a ver si podemos conseguir los resultados. Usted hablaba recién de la alerta roja que se ha extendido en situación de calle. ¿Usted cree que ha habido un abuso de este recurso como una forma de paliar una situación que no estaba resuelta de otra manera? No, yo lo dije cuando se decretó que en realidad era que Torre Ejecutiva tomara el control de la situación por un sentido de responsabilidad, que creo que el presidente lo hizo de muy buena forma. El presidente dijo, yo tengo que estar arriba de este tema. Lo traemos a Torre Ejecutiva, el SINAE lo está manejando y creo que también fue una posibilidad de articular entre distintos organismos para que las cosas sucedan bien, porque no sé si ustedes recuerdan aquella semana que se prendieron todas las alarmas cuando fallecieron varios uruguayos como consecuencia del frío. Entonces, nosotros no lo vemos mal, no nos sentimos incómodos porque hay una alerta roja, pero en algún momento la alerta roja va a tener que caer y para eso tienen que estar preparados, o las instituciones tienen que estar preparadas para seguir manejándose de buena forma, sin la necesidad de que el SINAE esté arriba del tema a través de la Presidencia de la República. Muchas gracias. La palabra del diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, en el marco de la comparecencia del Ministerio de Ambiente y a futuro del Ministerio de Desarrollo Social de cara a la elaboración del proyecto de presupuesto quinquenal para este periodo. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 19 grados aquí en Montevideo. Recibimos con mucho gusto a nuestro periodista Martín Duarte. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Buen mediodía. Buen mediodía para ti, para todos los compañeros. En minutos se va a estar presentando con la presencia del intendente Mario Vergara la Gerencia de Innovación Pública. Estamos con Andrea Polaro, quien va a estar al frente de la dirección de esta gerencia para conocer las características de lo que se va a estar presentando en algunos minutos y cómo dialoga de alguna forma esta gerencia con la gestión pública. Bueno, Andrea, gracias por recibirnos estos minutos, a poquitos segundos de la presentación. ¿Qué implica esta nueva gerencia dentro de la Intendencia y qué características va a tener? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Un saludo a todos y a todas. Siempre es un gusto recibirlos. Bueno, esta gerencia es una apuesta a crear un nuevo ámbito donde podamos discutir las políticas públicas desde un concepto que tiene que ver con la innovación. Nosotros pensamos que la innovación no es un ámbito que esté restringido solo a las empresas o solo a la academia, sino que tenemos que dialogar y tenemos que generar nuevos procesos en esta institución y por eso creamos la gerencia. Apostamos mucho al diálogo, a la conversación, a involucrar a otras personas, a involucrar a las personas que todos los días están recibiendo, llevando adelante procesos y a mejorar esos procesos, con un foco claramente en la ciudadanía, en la mejora de la gestión y con poder anticipar problemas y buscarle soluciones, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con prototipado de soluciones. Vamos a apostar a generar también un banco de soluciones que esté online, porque bueno, los problemas que tienen las ciudades son bastante comunes, entonces podemos aspirar a que ese banco pueda interactuar y que puedan otras personas también tomar nuestras propuestas. Estamos muy entusiasmados, muy contentos. Hace más de 10 años que venimos trabajando en el tema de innovación, pero esto naturalmente es una jerarquización y apostamos mucho a que en esta nueva gestión la innovación sea transversal.
¿Cómo va a articular con otros organismos o incluso dependencias educativas? Uno imagina también el trabajo que se hace desde la academia, desde la Universidad de la República o también desde algunas otras organizaciones como Uruguay Innova. Exactamente. Hoy, entre otras cosas, también vamos a anunciar la incorporación de Montevideo al proyecto Uruguay Innova, que es un proyecto a nivel nacional. Y dentro de ese proyecto vamos a estar instalando un centro, un Scilab comunitario que va a tener énfasis en robótica y énfasis en desarrollo, que va a estar ubicado allá en el Montevideo Lab, en el espacio modelo, dedicado a trabajar con la población más joven. Y también estamos trabajando con la ANI para desarrollar proyectos en conjunto. Obviamente la academia es parte de nuestros socios fundamentales y están nuestros mapas de actores con quienes trabajar, también las empresas, también la sociedad civil organizada, o sea, tenemos un conjunto de áreas en las cuales vamos a abordar. Pero lo primero es abrir, es escuchar, es entender dónde están los problemas, volver a pensar si esos son los problemas que queremos atender o necesitamos atender, y junto a la ciudadanía y a los funcionarios y funcionarios buscar las soluciones adecuadas. Por último, se ha hablado mucho de cómo un monitoreo, por ejemplo, desde el ámbito de la movilidad, se toma como insumo a la hora, por ejemplo, de programar los semáforos, por decir algo. También otro ámbito de importancia y de relevancia para la ciudadanía, el tema de la basura. ¿Cómo te imaginás que a corto plazo algunos de esos objetivos y también del marco teórico o de los insumos que aparezcan puedan plasmarse en política pública? Es muy buena esa pregunta, porque en realidad los ámbitos de innovación nosotros concebimos, de acuerdo a lo que venimos trabajando o estudiando, que no pueden estar separados de las prioridades de los gobiernos. Nosotros sabemos que, bueno, dentro de las prioridades de este gobierno está Montevideo más limpia, Montevideo más ágil, y todos esos ámbitos nosotros los tenemos que tomar. Vamos a estar trabajando en prioridad hacia eso y vamos a convocar a un laboratorio de funcionarias y funcionarios para la segunda quincena de noviembre, para estar trabajando ya en soluciones a la mejora de esos problemas. Entendemos que el funcionariado tiene que estar totalmente involucrado en esto y por nuestras metodologías de trabajo es en equipos mezclados, en equipos interdisciplinarios, en equipos donde hay otras voces, otras posibles soluciones, que se dan los mejores prototipos para después escalar. Nosotros prototipamos y después escalamos. Andrea, gracias por estos minutos y bueno, buena gestión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo y siempre es un placer recibirlos. Bueno, compañeros, nos quedamos por aquí para lo que va a ser la presentación en minutos con la presencia del intendente Mario Vergara. Seguramente parte también de esta cobertura la veremos en la edición nocturna de MB Noticias. Muy bien, muchas gracias, Martín. Y nos vamos a Torre Ejecutiva. Hoy es un día muy importante para el cine, para el mundo del cine en nuestro país, y de eso nos va a hablar Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti también. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Contagiado de la alegría y las expectativas que ha generado el lanzamiento público de algo que se aprobó a finales de julio. Hablamos de la Academia, de la Academia de Cine y Artes Cinematográficas del Uruguay. Pido disculpas, me emocioné tanto por estar al lado de César Troncoso, uno de sus impulsores, y le preguntamos cuál es la relevancia de esta nueva institución. Hola, buenas tardes. Para mí la relevancia central es justamente la unificación de todas las áreas del trabajo en pos de un objetivo principal e importante, que es la difusión, la preservación, el estímulo al cine nacional. El cine nacional que tiene un montón de años, una punta de años, pero que con esta academia, creo yo, se va a ver fortalecido. Decir, César, que si bien fue presentado aquí en Torre Ejecutiva, está formado por personas individuales, no estatales, digamos. Sí. No, recibimos la colaboración de la agencia, pero en realidad la academia es un sector que no tiene nada que ver con el Estado. No es una asociación gremial, las asociaciones gremiales van a seguir funcionando cada una con sus respectivas integrantes. Esto tiene que ver con el fomento y la divulgación del cine nacional, apoyar el cine nacional, darle un contexto más favorable aún para poder seguir trabajando en este sentido.
importante para la penetración internacional del cine uruguayo que exista una academia con estas características? Y sí, las academias de cine son, por ejemplo, quienes eligen las candidatas al Oscar. Hasta ahora nosotros en Uruguay no lo hacíamos así. Vamos a poder hacerlo, vamos a poder hablar en pie de igualdad con las academias de otros países. Todo eso suma a favor. La industria del cine uruguaya, ¿en qué nivel está en relación a los países con los que podríamos competir una vez que tenemos esta academia? Eso no lo tengo claro. La verdad es que por el rol que yo ocupo en todo este juego del cine, que es el de ser actor, hay unas cuantas cosas que se me escapan, digamos, pero yo creo que nosotros estamos en condiciones. Yo este domingo viajo al Festival de San Sebastián porque se pasa la película de Daniel Hendler, Un cabo suelto, que ya estuvo en Venecia. Hay películas, la última película de Lucía Garibaldi también está yendo a festivales, hay un montón. ¿Vos podés trabajar en Uruguay como actor con las mismas condiciones que trabajás en otros mercados? Bueno, pero eso no, tal vez no, pero no importa, porque digo, nosotros tenemos un país de 3 millones, el país de al lado, Brasil, tiene 200 y pico de millones de personas, entonces las condiciones no son las mismas. El problema, la historia es si la responsabilidad, si la capacidad de mostrar lo realizado sigue siendo la misma. Lo importante es trabajar a tu pequeña escala, pero en el pie de igualdad con el resto. César, una reflexión por la situación que está viviendo Cinemateca en momentos que se habla de presupuesto. Se mencionó acá la posibilidad y el momento en que se estaba lanzando la academia. Hablamos del desarrollo a futuro y Cinemateca es el pasado. Cinemateca es el pasado, pero también es el presente y también seguramente sea el futuro. Yo me formé con Cinemateca, yo empecé a ver cine en Cinemateca. Yo no sé en qué situación se encuentra actualmente la cosa, pero en todo caso yo espero tener un país con Cinemateca Uruguaya firme. Bien, era César Troncoso, ustedes lo siguen mirando, se acaba de presentar aquí en Torre Ejecutiva la Academia de Audiovisuales del Uruguay. Volvemos a estudio con Rosina. Bien, muchas gracias, Federico. Volvemos al Parlamento. Hay mucha gente hablando, se está analizando el presupuesto. Abril, ¿estás por allí? Sí, Rosina, y hay otros temas también a nivel parlamentario porque mañana la Asamblea General va a recibir formalmente la renuncia de Juan Miguel Petit, hasta ahora al frente del Comisionado Parlamentario Penitenciario, y se va a conformar la comisión especial que tiene la responsabilidad de seleccionar quién va a estar al frente de este comisionado y que va a estar presidida por la senadora Betiana Díaz, a quien ya saludamos. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo se prepara para recibir la renuncia de Petit mañana y para comenzar a trabajar en su sustitución? Bueno, en realidad es un proceso que venimos siguiendo con el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit. El día viernes se presentó el informe 2024 de la situación del sistema carcelario y penitenciario. De alguna forma fue como un cierre, una despedida, y esta es como, bueno, la aceptación formal de la Asamblea General el día de mañana, lo que sí nos impone el plazo para la elección del próximo comisionado parlamentario del sistema penitenciario. La comisión ya está votada, todavía no se instaló porque justamente una vez que se instala empiezan a correr los plazos. Este es un proceso de selección que se hace recibiendo a las diferentes personas que son candidatas al cargo, donde se plantea un poco cuáles son las perspectivas de trabajo, las aspiraciones, la metodología de trabajo también. Hay que decir que va a ser seguramente un ritmo bastante pesado de trabajo porque los plazos son acotados y además de recibir tenemos que resolver en el marco de la Asamblea General los acuerdos. Se necesita una mayoría especial de acuerdo de todo el sistema político y en ese sentido la semana que viene ya vamos a estar convocando la comisión para que empiece a funcionar. ¿Ya están establecidos los candidatos a este rol? No, en realidad eso empieza a correr a partir de que se instala la comisión y que se abre el llamado público, digamos, a la presentación de candidatos. En este caso pueden presentar legisladores, personas particulares, organizaciones de la sociedad civil. Y la idea, es que también haya una suerte de experiencia con respecto al sistema penitenciario, que hay que decir,
es mucho más que el sistema carcelario. Hoy obviamente que la oficina tiene un foco ahí en el sistema carcelario, que es lo que entendemos que está en una situación de mayor gravedad, pero bueno, es todo lo que vamos a evaluar también y también generar los acuerdos políticos para que la Asamblea General pueda designar al próximo comisionado, así que son varios procesos que se desencadenan a la vez a partir de la semana próxima. La semana pasada, cuando Petit dio una conferencia de cierre, de balance de lo actuado, dejó una serie de recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones, una que es eje, plantea él, es empezar a apelar a otro tipo de medidas más allá de la reclusión en una mayor proporción como una forma de empezar a encaminar una solución. ¿Qué tan lejos está hoy el sistema parlamentario de evaluar una situación de esta naturaleza? En ese sentido, quiero decir que hoy creo que tenemos un acuerdo en todo el sistema político y de partidos con respecto a que la cárcel no está logrando solucionar los problemas que debería, ¿no? Es decir, estas son cárceles que mayormente no rehabilitan, que en realidad cuando uno estudia cómo se compone la población penitenciaria, solo el 17%, según los informes de la propia oficina del comisionado parlamentario, están en centros que garantizan acceso a condiciones de rehabilitación. Hay que decir que el Estado uruguayo viene incumpliendo en términos del desarrollo de lo que son los planes individuales de tratamiento, y si además uno le suma que hay un 53% de analfabetismo, que además casi la mitad de la población está en situación de tratos crueles e inhumanos, uno puede entender cómo es que sale la gente de ese sistema y después nos encontramos con los resultados que nos encontramos, ¿no? Con mucho más violencia, con problemas de convivencia, con problemas que engrosan otros, por ejemplo, los que tienen que ver con el uso problemático de drogas, con la situación de calle, con los problemas de convivencia en el área de la ciudad más integrada también. Entonces, nosotros compartimos la visión del comisionado y creo que esto, independientemente de que seguramente se debata mucho, sabemos que hay que empezar a ensayar otras respuestas. Hay que decir que nosotros estamos bastante conformes con los lineamientos que se vienen planteando con el desarrollo de las jornadas del plan de seguridad, donde uno de los ejes estratégicos tiene que ver con la reforma penitenciaria. Esto ya lo hablamos en la primera instancia, porque hoy no se puede hablar ni de la seguridad ni de la convivencia sin hablar con la cárcel, y hay algunas medidas que hemos ido tomando, hay algunos caminos que hemos ido ensayando que nos trajeron a esta situación, que en realidad tienen que ver con el aumento de la pena y la eliminación, por ejemplo, el aumento permanente de las penas, ¿no? La población penitenciaria del Uruguay viene aumentando hace 30 años, en realidad no es una situación nueva. Hubo sí una repercusión muy fuerte con algunos algunas modificaciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, la población femenina a partir de la ley de urgente consideración, eso es claramente medido en el impacto, y además también hay algo que nosotros entendemos que es muy bueno, que se plantea como reforma, que tiene que ver con el artículo 86 de la ley de urgente consideración. Bueno, estamos viendo a la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, hablando a propósito de las recomendaciones que dejó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, previo a retirarse de su cargo. Bueno, está siendo motivo de análisis por estos días. Hacemos una pausa, va a ser la última y volvemos en unos minutos. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información ahora en el plano internacional. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, va a permanecer bajo observación médica tras presentar una crisis de hipo, vómitos, dificultades respiratorias y presión baja que motivó su internación en un hospital en Brasilia. Así lo confirmó a la prensa local su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, al salir del centro médico donde está internado. El legislador Flavio Bolsonaro describió que el exmandatario sufrió una fuerte crisis de hipo que lo dejó casi 10 segundos sin poder respirar antes de que se manifestaran vómitos, mareos y presión arterial muy baja, aunque llegó al hospital consciente y le colocaron suero para hidratarlo antes de realizarle algunos exámenes, detalló el senador ante periodistas. El traslado al hospital se produjo bajo la custodia de policías penales, quienes
resguardan la casa de Bolsonaro desde el pasado 4 de agosto, luego de la imposición de prisión domiciliaria por riesgo de fuga. El exmandatario, que enfrenta desde hace años diversos problemas en el sistema digestivo, consecuencia de la puñalada recibida en la campaña presidencial de 2018 y que recientemente fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión, permanecerá en su residencia en Brasilia a raíz de la prisión domiciliaria y bajo permanente vigilancia policial en caso de recibir el alta. Flavio Bolsonaro sostuvo que la salud de su padre está cada vez más complicada y que este último fue el episodio más drástico de los últimos tiempos, y afirmó que ni siquiera hace falta ser médico para darse cuenta de que su sufrimiento es principalmente psicológico por el desgaste diario constante y la tensión permanente que lo rodea todo el tiempo, según afirmó. El pasado domingo, el exmandatario de 70 años asistió a un centro de salud para que se le practicaran biopsias tras la extracción de 8 lesiones en la piel, y el médico Claudio Birolini indicó a medios locales que Bolsonaro mostró un estado general de debilidad y registró un cuadro leve de anemia que atribuyó a una alimentación inadecuada durante las últimas semanas. Nos vamos, volvemos con nuestra edición central a las 18:30 horas. Mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien. El senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que el Frente Amplio no puede juzgar impositivamente a los residentes con propiedades en el exterior y anunció que su partido no votará el impuesto mínimo global y condicionó el apoyo al llamado impuesto Temu. El coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública, Emiliano Rogido, aseguró que las cifras del delito por estafa tuvieron un crecimiento exponencial entre 2013 y 2024. El especialista enumeró los tipos de ciberdelitos más comunes y sus consecuencias. La familia de Pablo Carrasco, el principal imputado por la estafa de Conexión Ganadera, transfirió más de 1 millón de euros a cuentas de sus hijas y otras personas de su círculo, según Fiscalía. El próximo 6 de octubre se realizará una nueva audiencia por el caso en el que más de 4.000 personas fueron damnificadas. Se firmó en Río de Janeiro el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, lo que generó un mercado de casi 300 millones de personas. Este jueves se cumplen 79 años de la promulgación de la ley número 10.783, que estableció por primera vez los derechos civiles de las mujeres en Uruguay. La politóloga, docente y escritora Nikki Johnson dijo a MBD Noticias que si bien existieron muchos avances, todavía hay leyes que no se cumplen en la forma de vida, como por ejemplo la de violencia basada en género. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanecerá bajo observación médica tras presentar una crisis de hipo, vómitos, dificultades respiratorias y presión baja que motivó su hospitalización en la ciudad de Brasilia. Así lo confirmó a la prensa local su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, al salir del centro médico donde se encuentra internado. El presidente de ACE, Álvaro Danza, respondió a las denuncias realizadas por legisladores del Partido Nacional, Colorado e Independiente sobre la incompatibilidad de su cargo y el trabajo en el ámbito privado. Dijo que no hay nada que ocultar en su actividad pública y privada y ratificó que está trabajando para mejorar la salud de la gente. El jerarca fue ratificado en su cargo una vez más por el presidente de la República, Yamandu Orsi, quien destacó que lo importante es atender la salud de la gente.